Hola a todos guapos y guapas y bienvenidos a este vídeo en el que os hablaré de la compañía de Thorin, es decir, en este vídeo os contaré la historia de este grupo de gente, su origen, su fin y las características de sus miembros. Como siempre os digo últimamente antes de empezar un vídeo, necesito que os olvidéis por completo de todo lo que sucede o se dice en las películas de El Hobbit. Olvidaos totalmente de las escenas de esas pelis y concentraos solo en lo que yo os diré, porque hay muchas cosas que salen allí que en el libro no ocurren, o ocurren de forma totalmente opuesta. Por ejemplo, en el libro Thorin no es noble ni amable ni joven, sino que es un viejo orgulloso y arrogante. No hubo reunión alguna de los enanos de las 7 casas en las montañas azules, y no ocurrió eso de que nadie quiso ayudar a Thorin, ni siquiera Dain, quien también era del pueblo de Durin y su propio primo. Thorin fue a Erebor con 12 enanos y no con un ejército, no porque no tuviera ayuda de nadie más, sino porque confiaban más en el secreto y en pasar desapercibidos que en la suerte de una batalla, etcétera, etcétera, etcétera. Las escenas de las 3 películas de El Hobbit son falsas, no, falsísimas, así que os ruego de nuevo por favor que os olvidéis por completo de todo lo que allí ocurre y que dejéis vuestra mente en blanco para poder entender todo lo que yo os diré ahora y no lo que queréis saber por las películas. Dicho esto, empecemos. En el año 2770 de la Tercera Edad, el dragón Smaug tomó el reino de Erebor y expulsó a los enanos que allí había. En aquel momento, Thror era el rey del pueblo de Durin. Los años pasaron, Thror y su hijo Thrain murieron, de modo que el heredero de Durin era Thorin. La verdad es que bajo el mando de Thorin los enanos de Erebor empezaron a prosperar de nuevo, esta vez en las montañas azules, pero a pesar de empezar a tener algo de oro y riquezas, Thorin no olvidaba la montaña solitaria en el lejano oeste y el dragón que lo custodiaba. ¿Por qué? ¿Por qué, siendo ahora más o menos feliz en las montañas azules, pensaba aún en recuperar Erebor, algo que podía costar la vida de muchos de los de su pueblo? Pues porque una de las características más marcadas de los enanos es que son tozudos y que tardan mucho en olvidar los agravios que les han cometido y tardan mucho en olvidar la justa venganza. Así fue que el 15 de marzo del año 2941 de la Tercera Edad, Thorin volvía a sus mansiones de las Montañas Azules después de un viaje y se detuvo a reposar en el pueblo de Bree, donde encontró a Gandalf por casualidad. Thorin conocía la alta reputación de Gandalf, pues se decía que era muy sabio y que estaba al tanto de todos los asuntos que sucedían a lo ancho de la Tierra Media, de modo que se le acercó para pedirle consejo. Thorin quería saber qué era lo que Gandalf pensaba de sus ideas de recuperar Erebor, de modo que se llevó a Gandalf de Bree a las Montañas Azules, y allí, con Glóin, Balin y algunos otros, hicieron una reunión donde le contaron a Gandalf parte de la historia del pueblo de Durin, en concreto los hechos más recientes que habían sido expulsados de Erebor, la guerra contra los orcos, la desaparición de Thrain, etc. Y Gandalf al final decidió ayudarles. Bien, ¿y por qué Gandalf decidió ayudarles? Gandalf les ayudó porque ya sabía del resurgimiento de Sauron en Dol Guldur y tenía miedo de que Sauron se liara con Smaug, de modo que ambos juntos podrían atacar Lórien y Rivendell y destruir ambos reinos antes que cualquier otro, lo cual habría sido fatal para los pueblos libres de la Tierra Media, ya que entonces no habría podido juntarse la Compañía del Anillo ni habrían podido reposar y recibir consejo en Lórien, y en conclusión que si Sauron y Smaug se hubieran aliado, pues todos los elfos y todos los hombres habrían muerto y Sauron gobernaría ahora la Tierra Media. De modo que Gandalf tenía interés en destruir a Smaug y que los enanos de Durin recuperaran Erebor, ya que a pesar de que los enanos no siempre eran de fiar, los de Durin eran los más nobles de todos y sabía que Erebor en un futuro podía ser una defensa en el noreste contra las fuerzas de Sauron que había en el este. Pero Thorin y Gandalf discrepaban en un punto muy importante. Thorin pretendía atacar a Smaug con un grandioso ejército de enanos, mientras que Gandalf creía que debían ir solo un pequeño grupo de hombres fieles. ¿Por qué? Porque Gandalf creía que ni todos los ejércitos de los enanos juntos podrían derrotar a Smaug, es decir, que Smaug era tan poderoso que podría matar a todos los enanos juntos. Pero sabía también que Smaug tenía un olfato absolutamente impresionante y que podría oler a los enanos acercándose desde mucha distancia, por tanto, decidió llevar a un hobbit con ellos, pues estaba seguro que Smaug no había olido nunca antes a ningún hobbit, y eso le dejaría totalmente desconcertado. Gandalf escogió para sus designios a Bilbo Bolsón más que nada porque 20 años antes, cuando Gandalf había estado en la comarca por última vez, Bilbo siempre quería estar con él y que le contara cuentos de tierras lejanas y hazañas heroicas de tiempos pasados. Gandalf sabía que en su interior Bilbo era un hobbit distinto al resto y fue por eso que llevó a Thorin y al resto de la compañía, que en total eran 12 enanos más, a casa de Bilbo. Cabe decir también que Gandalf tenía el presentimiento de que un hobbit sería extremadamente necesario para la expedición, y aunque este presentimiento no puede explicarse de ninguna parte, es posible que se lo pusieran los Valar en el corazón o algo así, porque si no realmente no me explico cómo Gandalf envió a 13 enanos y a un hobbit para matar a un dragón al que ni siquiera un ejército entero podría derrotar.
Pero Thorin despreciaba a los hobbits y no confiaba en Bilbo y habría mandado a paseo a Gandalf y a todo su plan si no fuera porque Gandalf sacó entonces la llave secreta y el mapa de Erebor que los había conseguido de Thrain, el padre de Thorin, muchos años atrás cuando había visitado Dol Guldur. De esto ya hablaré un poco mejor en el vídeo sobre Thrain, pero la cuestión es que Gandalf no sabía quién era Thrain en ese momento o qué era el mapa hasta que Thorin le contó su historia y Gandalf pudo deducirlo todo. Thorin sabía que aquella era una puerta secreta y pequeña por la que no podía pasar un ejército, de modo que ese fue el motivo por el cual al final decidió aceptar ir a Erebor con una pequeña compañía de hombres y no con un ejército entero. Al día siguiente de la reunión, los 15 partieron hacia Erebor. La compañía de Thorin estaba formada por 13 enanos, Bilbo y Gandalf, 15 en total. Los enanos eran Thorin, Fili, Kili, Balin, Dwalin, Orin, Ori, Dori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur y Bombur. La verdad es que a pesar de ser muchos, los nombres son bastante fáciles de recordar, pero cabe decir que la mayoría de los enanos solo están por eso, para hacer reír con sus nombres, porque después de leerme varias veces el libro de El Hobbit, la verdad es que uno se da cuenta que la mitad de ellos no tienen una sola línea de protagonismo en todo el libro. Los únicos que tienen alguna función más o menos específica son los siguientes: Thorin, por ser el líder de toda la expedición; Balin, que es el oteador del grupo y presumiblemente el segundo al mando; Gloin, el que enciende los fuegos; Bombur, por ser el gordo; Dori, que es el amigo de Bilbo, quien carga con él en las montañas nubladas; y Fili o Kili por ser los enanos más jóvenes. Quizás Fili tiene más protagonismo porque tiene un momento de acción en el Bosque Negro, pero el resto apenas tienen cabida en la historia y mi opinión es esta, que están más para hacer reír que porque sean necesarios. Cabe decir también que de los 13 enanos, 10 eran descendientes de Durin, mientras que Bifur, Bofur y Bombur eran descendientes o de Nogrod o de Belegost, una de dos, que eran esas dos mansiones de enanos que había en el Silmarillion en la primera Edad del Sol. Ahora no me pondré a contaros la historia entera y todas las aventuras que vivieron los miembros de la compañía de Thorin, más que nada porque eso sería como resumir el libro de El Hobbit y para eso podéis leeroslo vosotros mismos, que yo os lo recomiendo bastante. Tan solo quería destacar que Gandalf se tiene que ir a la mitad de la historia porque desde un punto histórico tiene que expulsar a Sauron de Dol Guldur con el Concilio Blanco, pero desde un punto de vista narrativo, según palabras de propio Tolkien, lo de Sauron es una excusa para que no sea Gandalf quien siempre tiene que sacar las castañas del fuego a la compañía de Thorin y para que así Bilbo pueda empezar a tener más protagonismo y ser el quien se convierta en el héroe del grupo, como de hecho así ocurre primero en el Bosque Negro con las arañas, luego con los elfos de Thranduil y luego en Erebor con Smaug. La cuestión es que Smaug murió gracias a Bardo y se libró la batalla de los 5 ejércitos en la que murieron Thorin, Fili y Kili. Pero Dain llegó de las Colinas de Hierro y se convirtió en rey de Erebor, un rey posiblemente mucho mejor de lo que habría sido Thorin si se hubiera mantenido con vida, y eso permitió que se reinstaurara tanto el reino de los enanos como el del Valle, donde Bardo se convirtió en rey. Y las esperanzas que había tenido Gandalf se cumplieron porque aparte de que Smaug murió, Sauron atacó con una numerosa fuerza por el este en tiempos de la Guerra del Anillo, y solo pudieron ser detenidos gracias a Dain y a sus enanos y a los hombres del Valle, ya que si el reino no hubiera sido restaurado, es posible, según palabras del propio Gandalf, que los enemigos hubieran cruzado las montañas nubladas y llegado a Eriador, destruyendo Rivendell por el camino y matando a Arwen. Así podría haber sido que después de la destrucción del anillo no hubiera reina en Gondor si no hubiera sido gracias al encuentro fortuito entre Gandalf y Thorin en el año 2941. Bien, Thorin, Fili y Kili habían muerto y supongo que todos sabéis que Bilbo y Gandalf fueron a Valinor después de la Guerra del Anillo, pero ¿qué fue del resto de enanos de la compañía de Thorin? Pues bien, en el año 2989 Balin se llevó a Oin y a Ori y un grupo de enanos de Erebor para recuperar Moria en contra de la voluntad del rey Dain. Todos murieron, incluidos ellos 3 en el año 2994. En cuanto a los otros 7, solo sabemos que todos estaban vivos en la Guerra del Anillo e inmensamente ricos. Bombur en concreto se volvió tan gordo que se necesitaban 6 enanos jóvenes y fuertes para ayudarle a moverse. No sabemos el año de muerte de ninguno de ellos, salvo el de Gloin y el de Dwalin. Puede que algunos de los otros murieron en la batalla de Valle junto con Dain, pero puede que estuvieran también ya mayores para luchar, o que lucharan pero que sobrevivieran. Gloin murió en el año 15 de la Cuarta Edad, con 253 años de edad, si no he contado mal. Y el caso de Dwalin, en cambio, es exagerado. No sé si Tolkien se equivocó con esto, pero Dwalin murió en el año 91 de la Cuarta Edad, lo cual implica que murió con 340 años, lo cual es absolutamente exagerado, porque aunque esto no lo dije en mi vídeo sobre los enanos, ellos se acostumbraban a vivir unos 250 años. Los enanos eran jóvenes hasta los 30, que alcanzaban la edad adulta y apenas cambiaban de los 30 a los 240, pero a partir de los 240 años les llegaba la vejez y morían todos en los 10 años siguientes. Esto es lo que dice Tolkien, y por tanto que Dwalin viviera 340 años es tan increíble que me parece incluso raro. Pero bueno, dudo que sea un error, porque que yo sepa nunca se ha mencionado nada al respecto, de modo que podemos tomarlo por cierto.
Tan solo añadir que Gimli se ve que quería participar en la compañía de Thorin, pero que no le dejaron por ser demasiado joven, a pesar de que en aquella época él ya contaba con unos 60 años. En fin, pues aquí termina este vídeo sobre la compañía de Thorin. El siguiente que haré será sobre Thrain, pero por Ilúvatar dejad de pedirme ya vídeos sobre los enanos. Pedidme otras cosas, otras batallas, otros personajes, otras razas, otros objetos. Pedidme lo que sea, menos de enanos, que empiezo a hartarme ya, hombre. En fin, dadle like si os ha gustado el vídeo y suscribiros para más vídeos de la Tierra Media. Gracias y un saludo a todos, chicos.